Recibimos y le damos la bienvenida como cada jueves a nuestro querido padre reverendo Ángel Díaz en el segmento Desde la Fe. Padre, saludo, qué bueno que está con nosotros. Buenos días. Por fin llegó Nelly un jueves. Así es. Ella había desaparecido. Ella dijo, hoy voy, Víctor Jueves. Vino. Qué bueno que estamos de nuevo para compartir sobre lo que está pasando en nuestro país. Así es. Esos temas, padre, que decíamos el pasado jueves, este es un segmento donde nosotros tocamos pues temas políticos, sociales, económicos, pero desde la fe con el padre Ángel Díaz. Y esta vez, este jueves, pues quisiéramos, padre, oír la opinión que le merece la reacción que ha tomado la oposición al momento de lo que ha sido la elección de los 5 jueces del Tribunal Constitucional que habían vacante hace un tiempecito y que en el día de ayer fueron anunciados ya de manera oficial. Y la oposición ha reaccionado de una manera tal vez no lo más agradable que esperaba el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, haciendo un parafraseo de la obra de García Márquez, podríamos decir que es la crónica de una reacción anunciada. La razón siempre ha sido así. Como el nombre indica, es oposición. Y los partidos, cuando están políticos, y los políticos como tal, cuando están fuera del poder, siempre reaccionan de forma contraria a lo que se hace desde el partido gobernante o desde el Estado. Y lo mismo sucedió en la escogencia anterior. El PRM, que estaba en la oposición, esa vez no cuestionó en sí la escogencia, pero sí dejó claro que por lo menos había una persona que debía ser escogida. Padre, y sin embargo esa no está ahora. ¿No será que ha sido mal entendida el término de lo que es la oposición? ¿Eso nada más pasa en la República Dominicana o también la oposición actúa así en otros países? No, eso es mundial, es la naturaleza Vamos a los vecinos humana. aquí, hay la de Biden y de Trump. No, Sí. en el mundo entero. Por ejemplo, yo le doy mucho seguimiento a la política en España. Yo digo que me gustan la forma en que de ellos decirse las cosas en el Congreso y demás. Y es lo mismo, los partidos opositores contra el gobierno, y si los opositores hacen algo, igualmente el gobierno le da fuerte, lo fustiga. Y no es nuevo. Ahora, yo lo que creo es que, como nosotros hablamos desde la fe, tenemos que confiar en que estas personas, estos 5 jueces que van al TC, pues hagan un buen trabajo en favor del pueblo, de defender la Constitución. Porque capacidad todos tienen, una buena formación, o sea, ahí no hay duda de la formación. Pero el grito de que si están allegados a este o a aquel, y la verdad, yo lo decía la vez anterior que hablamos sobre las expectativas del tema, que para llegar a un tribunal como este hay que tener su empuje, porque no podemos ser como niños que se engañan muy fácil con una golosina. Tú le das a un niño y ya lo contenta. Después que le llamaste la atención y él está llorando, tú le das una golosina y el niño está contento. No se trata de eso, de llamarnos como engaño y hacer ingenuos más de la cuenta. Para llegar ahí hay que tener un empuje, ya sea político, sea empresarial, o sea de algún grupo de esto que llaman los poderes fácticos de la nación. Siempre se necesita ese empuje, además de tu preparación. Claro, porque si no tienes la preparación, por más que te quieran ayudar, bueno, pues espérate. Además, padre, esa reacción de la oposición, que usted dice, bueno, ese es el papel de la oposición, pero en este momento precisamente es más impactante o se nota más porque estamos en plena campaña electoral. Entonces la oposición tiene que de alguna manera reaccionar y llamar la atención. Pero yo decía ayer, padre, y es que yo recuerde, no escuché durante los 13 años que llevó al frente desde su fundación
en el Tribunal Constitucional Milton Rey Guevara, ni del gobierno ni de la oposición, referirse a una acción indebida que haya hecho durante ese trayecto que le correspondió guiar el Tribunal Constitucional. Más sin embargo, en el día de ayer, cuando se informan los 5 jueces que fueron elegidos y el presidente, pues él da sus declaraciones felicitando al Consejo Nacional de la Magistratura por la elección que hizo de los jueces y su presidente. O sea, dice que una elección excelente y que entiende que pueden hacer una labor como está mandado a hacerla. Entonces yo digo, ¿por qué si la oposición en ningún momento pudo indilgarle ninguna acción indebida a Milton Rey Guevara al frente del Tribunal Constitucional? Entonces, ¿por qué no cogemos esa opinión de él para unirnos y decir, oye, vamos a confiar entonces en los jueces que fueron elegidos durante estos 4 años que le va a corresponder estar al frente del tribunal? Indudablemente que sería lo ideal, pero lamentablemente el ideal solo existe en la filosofía de Platón. Por eso recuerda el famoso amor platónico, porque es el mundo de las ideas. Del dicho al hecho. Del dicho al hecho hay un trecho. Y el asunto es que, por ejemplo, el cuestionamiento de ahora es el mismo de otros tiempos, que están mezclados o ligados a algún partido político. El mismo Rey Guevara, ¿de dónde viene? Del PRD, por tanto, un político. ¿Quién es el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién lo eligió? Bueno, el mismo Consejo de la Magistratura cuando estaba en manos del PLD, que de hecho, dicho sea de paso, uno de los postulantes ahora dijo que era inconstitucional. Ahí mismo se lo dijo de frente, que su elección era inconstitucional. Sí. Y no lo atacó a él, sino al Consejo como órgano que lo eligió de forma inconstitucional, según sus alegatos. Fue mandado a retomar que de hecho realmente le faltaron el respeto a él ahí, porque no estaba fuera del tema. Era parte de su vida. Y eso era lo que le estaba presentando. ¿Y usted pudo observar alguna de las audiencias? Padre, sí, yo vi algunos. Usted dice que le faltaron el respeto a él, y él no se hacerlo del tema, porque eso es parte de su... Porque él estaba diciendo uno de sus alegatos, de lo que él ha escrito. Porque los 5 minutos son para tú presentar tu currículum. O sea, ¿usted cree que la vice se pasó de contenta? Claro que sí. El poder se impuso. Tenían que dejarlo terminar. Aunque después al final se hicieran indiferentes como se hicieron. No tenemos pregunta. Tenían que dejarlo que terminara, porque ese es su currículum. Y eso es una acción, padre. Dejarlo al margen, dejar la política al margen es imposible, porque por ejemplo, uno de los Fidia Saristi, candidato vicepresidencial. Sí, claro, y funcionario desde el 2010 hasta ahorita. Ha sido, entonces, político a carta cabal. Sí, pero es que yo creo que un problema que tenemos con la política, y quizás el problema no es la política, son los políticos. Sí. Algunos políticos. O sea, todos somos políticos. Aristóteles define al hombre como un animal político. ¿Y por qué somos políticos? Porque vivimos en la polis, en la ciudad. Entonces somos ciudadanos, pero también somos políticos. Y la política, tú puedes tener una objetividad. Si tú perteneces en caso de un partido político, tú puedes ser objetivo a la hora de juzgar un acontecimiento y reconocer que otro lo ha hecho bien. Tú puedes hacer eso como persona, pero tú no dejas de tener tu valor y de tener tus ideas, en ese caso partidarias, de una ideología de un partido, por el hecho de reconocer que en él hizo algo bueno. Padre, a la gente le cuesta eso. Padre, ¿y esa reacción de la oposición con respecto a este tema tiene algo positivo desde su punto de vista? Sí, siempre es bueno, porque vivimos en un mundo plural. Claro. Y hay que escuchar a las voces disidentes, son importantes. Lo que yo no puedo llegar es al hecho del fundamentalismo. O sea, el fundamentalismo sí que es malo, pero que yo sea disidente en un tema, eso es normal, y eso se da
entre los comunicadores, un acontecimiento tú lo comentas de una manera, Nelly lo comenta de otra, yo lo veo de otra manera, y eso es bueno, porque esa diversidad nos abre en un abanico de posibilidades para uno poder entender y comprender muchas cosas de las que suceden. Y los partidos políticos, todos tienen esa función. Los que están fuera del gobierno, que aquí le hemos endilgado solo el tema de oposición, pues los que no están gobernando, pues siempre tendrán ese rol de decir cosas que el gobierno quizás lo ve, pero no lo dice porque no le conviene. Y en este caso, pues lo mismo, ahí hubo muchísima gente buenísima que pasó con una preparación fenomenal, que yo lo decía, bueno, por eso pudiera ser, pero el Consejo no. Entonces hay unas normas de elección y ellos votan. Ahora, ¿qué no se debe hacer? Lo que hizo Bauta. Se paró y se fue. Entonces el pleito tú lo echas adentro, no afuera, porque cuando tú te paras de la mesa y te vas, eso muestra inmadurez. Lo que pasa es que si yo asumo que si Bauta soy yo que asumo, que si Bauta se queda, entonces de ahí salen los 5 jueces, él es parte también del... No, porque eso se sabe quién vota, y los votos no son simplemente sí o no. Tú tienes que se valoran cada votación. Yo estoy convencido de que esta aureola y esta vipero que se ha armado con la elección de los jueces, que fue producto de esa manera de retirarse de Bauta, de manera abrupta del Consejo. Mira, perdón, Nelly, iba a decir algo. Es igual cuando el Congreso están votando una ley o una norma. Hay algunos que dicen, no, nosotros nos paramos y nos vamos. Pero tú no sabes que la ausencia es una forma de presencia. Cuando tú te paras... Se vota no estando. Exactamente. Sí. Entonces muchas veces hay gente que se come el cuento de que no fuimos. Pero es una forma también de que los otros hagan quórum y aprueben. Claro, le está dando la oportunidad. Son estrategias. Padre, así como se habla de la oposición, también Paliza, ¿verdad?, el administrativo de la presidencia, hoy emitió un comentario donde él dice como que esto con relación a que está comentando actualmente Abel Martínez, pues como que no se quejen, porque cuando a ellos le tocó también elegir el Tribunal Constitucional, también tenían personas que pertenecían a estos partidos, o sea, que estaban identificados. Sí, porque le digo, lo que le decía ahorita, no se llega sin un empuje político. Sí, pero con una falta, no vamos a tapar una falta con otra falta. No, o sea, él está como justificando. Yo digo, sí, él justifica porque los partidos de gobierno siempre justifican sus acciones con cosas que se han hecho en el pasado. O sea, antes estaba mal porque lo hizo otro. Ahora está bien porque lo hago yo. Pero no es un asunto de que se podemos tapar una cosa con la otra. Yo creo que hay que apostar por la institucionalidad. Y una forma sería quizás modificar quienes conforman el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero siempre habrá políticos en todas partes, porque la vida política no es ajena al ser humano. Hay políticos comunicadores y comunicadores que son políticos. Hay sacerdotes también que tienen su preferencia política y no la esconden. A nosotros se nos prohíbe el proselitismo, pero cuando estamos entre nosotros hablamos de esas cosas y mostramos nuestras preferencias o no. Uno trata de, cuando esté en público, de ser un poquito más ecuánime, pero es parte, porque es parte del ser humano. Y no le dicen en la homilía a la gente por qué no votar en las elecciones. No, yo nunca he dicho voten ni no voten por este o por aquel. Yo siempre mando a votar, porque hay que cumplir con el deber de ciudadano de emitir el voto. Ahora, si hay candidatos que abiertamente, por ejemplo, apoyan el aborto, ese tipo de cosas, bueno, pues uno como defensor de la vida, abiertamente tengo que decir, no voten por ese, voten por otro. Sí. Okay. Padre, usted mencionó algo que no podemos dejar pasar desapercibido. Habló sobre las formas como está estructurado el Consejo Nacional de la Magistratura.
Claro, que eso hay normas que establecen que debe ser así. ¿Entiende usted que eso debe ser lo correcto? El presidente de la República, representante del Poder Legislativo, la Procuraduría General de la República. O sea, ¿no cree usted que ciertamente la forma como está estructurada y quienes pertenecen es lo que crea, por ejemplo, este avispero al final? Sí, yo creo que siempre va a recaer en los políticos. Si va al Congreso, Siempre, sí. recaerá directamente en los políticos la elección. Y por eso es el punto el fortalecimiento de la institucionalidad, o sea, que prime la institución o las instituciones en el país. Y es donde tenemos que crecer, porque mientras estemos dependiendo del partido que esté en el gobierno, dirigiendo el gobierno, ahí es que es el problema. Porque es un asunto de que hoy es azul, pero mañana es amarillo. Y no, las instituciones no pueden ser así. Ahora, en estos días, alguien me decía que una persona en una empresa, si alguien le decía, yo soy religioso de tal cosa, inmediatamente como que le daba el visto bueno para entrar a trabajar. Y esa persona le dijo, mira, las empresas no son religiones, las empresas son empresas. No es porque tú seas religioso o no seas religioso, tú tienes la capacidad o la honestidad para trabajar en esta empresa. Tú tienes que evaluar a la persona por su capacidad y por su honradez, por su hoja de vida, no porque sea religioso o no sea religioso. Entonces, es un error. Lo mismo sucede con este asunto. Debiera ser así. Las instituciones tienen una forma específica y tienen una carta mandatoria que es la Constitución o la ley específica que crea esa institución. Y eso es lo que tiene que primar. No es que hoy gobierne el PRM y mañana gobierne el PRD y pasado mañana gobierne reformista, ¿no? Es la institución como tal, es lo que tiene que primar. Una continuidad de Estado. Padre, pues una vez más nosotros debemos que agradecerle que usted haya compartido este segmento desde la fe. Hoy con este tema, la reacción de la oposición con respecto a lo que ha sido la elección de los jueces del Tribunal Constitucional. Gracias, Padre, una vez más por compartir con nosotros en este segmento. Bien, pues nada, desde la fe tenemos que confiar en que estos nuevos jueces harán su trabajo y seguiremos adelante avanzando como país. Y nosotros pues seguimos siendo optimistas desde la fe. Gracias, Padre Ángel Díaz, por compartir con nosotros como cada jueves. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.